empezamos. We're the people who do this. We're the people who do this. We're the people who do this. Bien, bienvenidos a todos a este webinar sobre procesos de digitalización multidisciplinar colaborativos, donde hablaremos sobre infraestructuras hidráulicas y BIM Collaborate Pro. Mi nombre es José Ariza, soy Technical Solution Executive en Autodesk y hoy tengo el placer de compartir este evento con Moisés, Head of International Technical Resources en ADIP, Elías, responsable del Departamento de Arquitectura en ADIP, y con Wilger, responsable de proyectos BIM en FCC Aqualia. La agenda que tenemos preparada para vosotros hoy, bueno, pues una pequeña introducción por mi parte de BIM Collaborate Pro y hablaremos de un proyecto, de un caso de estudio, de un proyecto entre ADIP y FCC Aqualia, donde compartirán sus experiencias en el desarrollo del proyecto y sobre todo desde el punto de vista colaborativo. Bueno, como ya sabéis, el portfolio de Autodesk es muy grande, servimos a 3 industrias diferentes, el entorno de arquitectura, ingeniería y construcción, tema de fabricación y también de media entertainment. Hoy escucharéis sobre soluciones como Plan 3D, Revit, Ricad Pro y Navisworks, pero yo quiero hacer enfoque en la parte de colaboración, en la parte del trabajo colaborativo basado en la nube. La construcción en todos sus ámbitos es una industria que nos exige diseñar sin errores para construir más rápido y más sostenible. Hacer con menos, más, sacando el máximo provecho de los datos. Por eso es fundamental conectar personas, herramientas y flujos de trabajo a través de soluciones que sean flexibles para trabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Soluciones que sean seguras, permitiendo centralizar y garantizar el acceso a los datos a las personas adecuadas en el momento adecuado. Por eso, la colaboración, la comunicación y la coordinación son procesos clave que podemos mejorar trabajando en un CDE o un entorno común de datos basado en la nube, donde centralizamos a todos los agentes del proyecto en una única fuente de verdad del mismo. Aquí es donde Autodesk Construction Cloud juega un papel fundamental con capacidades específicas para la gestión de proyectos bajo la metodología BIM. Bueno, BIM Collaborate Pro, o también conocido como ABC Pro, expande los flujos de colaboración de los equipos de diseño, gestores de proyectos, coordinadores BIM y BIM managers, mediante funcionalidades como la que estáis viendo en pantalla, pero haciendo especial mención a la federación y auditoría de modelos BIM, o la más reciente incorporación al portfolio de funcionalidades que incluyen BIM Collaborate Pro, que es la capacidad de generar y validar gemelos digitales con Autodesk Tandem para su posterior entrega al operador del activo, como un servicio añadido a las empresas de diseño. Pero sin duda, lo que marca la diferencia con ABC Pro es la capacidad de trabajar en tiempo real con las soluciones de diseño como Revit, Civil 3D y Plan 3D,
desde cualquier parte del mundo mediante modelos basados en la nube. Y ya escucharéis más de parte de Adit y de Aqualia. Bueno, trabajar con Beam Collaborate Pro pues, nos aporta ciertos beneficios. Mejora la calidad del diseño. Somos capaces de trabajar de una forma más eficiente. Potenciamos la colaboración, a poder trabajar dentro de este entorno común de datos y trabajar en tiempo real con las soluciones de diseño. Acelerar la resolución de incidencias, ya que tenemos la capacidad de detectarlas antes y poder comunicarlas mejor. Minimizamos el retrabajo. Al poder trabajar en tiempo real, tener una mejor comunicación, vamos a minimizar esos errores y potenciar la minimización del retrabajo. Por supuesto, esto va vinculado a aumentar el rendimiento de los equipos de diseño y los equipos de trabajo. Y al final, el trabajar dentro de este entorno común de datos, tener más visibilidad de lo que está pasando en el proyecto y trabajando en tiempo real en los proyectos BIM, pues nos aporta una facilidad a la hora de tomar mejores decisiones. Y ahora, sin más, paso al equipo de Adit y de FCC Aqualia para que nos cuenten más sobre este caso de estudio donde han trabajado con la metodología BIM en un entorno colaborativo. Bien, buenas tardes. Mientras terminamos de ajustar la pantalla, me voy presentando. Mi nombre es Wilher Luzardo. Trabajo en FCC Aqualia, específicamente en el departamento de BIM Reality Capture. Nuestro departamento es un departamento transversal que da apoyo a los diferentes departamentos dentro de la empresa. Aqualia es una empresa que pertenece al grupo FCC y somos la división de agua. Como podemos ver aquí, pues prestamos servicio porque uno de los principales puntos de la empresa es la operación y mantenimiento, con lo cual prestamos servicio a casi 45 millones según las cifras del año 2024 en 18 países. Somos alrededor de 14.000 empleados, tenemos redes de casi 100.000 kilómetros gestionadas por Aqualia y pues trabajamos para diferentes tipos de plantas de agua, tanto de DAR como IDAN o de potabilizadoras o depósitos de agua. Como muestra ahí en la presentación, estamos en 18 países actualmente participando. Como se muestra en la slide, esto nos obliga o nos motiva realmente a adecuarnos a los diferentes requerimientos de cada uno de los países, ya que como podemos ver en la imagen, pues estamos tanto en Sudamérica como Centroamérica, Norteamérica o hacia los países de los Emiratos Árabes, Europa y eso nos ayuda a establecer digamos que la congruencia, ¿no? de las diferentes formas de trabajo de cada uno de los países, permitiéndonos desarrollar y adaptarnos a todas las partes de los que nos corresponda, ¿vale? Y ahora cedo el paso a mis compañeros de ADIT, que han sido colaboradores nuestros para este proyecto. Buenos días a todos. Mi nombre es Moisés Martín. Actualmente ocupo el cargo de Head of International Technical Resource en ADIT Group y me dedico a la coordinación y gestión de equipos técnicos especializados en proyectos de ingeniería y diseño a nivel internacional, integrando, por supuesto, herramientas como Autodesk Constructive Club o BIM Collaborate Pro. Hoy queremos compartir cómo todas estas soluciones nos han llevado a conseguir este caso de éxito en nuestra empresa. Os voy a comentar un poco de qué nos encargamos aquí en ADIT Group. ADIT Group es una empresa que cuenta con distintas líneas de negocio, distintas sociedades, en las que estamos especializados en distintos ámbitos. ADIT Support, que se encarga de esa asistencia técnica del diseño modelado en toda esa ingeniería de proyectos que realizamos.
y outsourcing. ITA Ingeniería, especializada en esa parte eléctrica, en esa ingeniería eléctrica. ADIZ International, expertos en proyectos BIM para todos esos clientes internacionales. ProIndus Industrial, nos dedicamos también a ese tema de dotar profesionales para empresas que necesiten en trabajos específicos esos técnicos especializados para esas tareas. Innova Engineering, especializada en todos esos cálculos y servicios que algunos proyectos requieren. Conin Construction, técnicos especializados en obra. ADIZ Executive, muy centrada en ese headhunting, en esa búsqueda de talentos de esa parte ejecutiva. Y AD&E, Technical Solutions, muy especializada en ese ámbito, en ese mercado estadounidense en el que estamos bastante focalizados actualmente. Nuestra empresa, como podéis observar en estas slides, en los últimos años el crecimiento ha sido exponencial en cuanto a técnicos. Estamos a nivel nacional, por supuesto, con un gran peso en grandes proyectos de gran envergadura, con los grandes clientes. Tenemos gran enfoque en esa parte de Europa, sobre todo en países como Suiza, Alemania, Austria, Inglaterra. Y abriendo esa línea de negocio que hemos empezado en este último año, en estos últimos meses en Estados Unidos, en el que estamos haciendo grandes proyectos de gran envergadura. Nuestros técnicos, como os comentaba, en los últimos años han crecido exponencialmente y contamos actualmente en la plantilla con un número superior a 300 empleados. Me corresponde a mí en este webinar presentaros el proyecto en el que hemos trabajado. Lo primero, darle las gracias a Navarra de Infraestructuras Locales, NILSA, quien es el propietario y cliente final de este proyecto. Es una EDAR, su nombre, como su nombre lo indica, está ubicada en Navarra, en Tudela específicamente. Y ha sido un proyecto muy particular e interesante. Es una planta que sirve a 46.000 personas, como puedes leer allí. Está el cauce receptores del Ebro y el caudal de diseños de 22.000, y bueno, y el de tratamiento es casi el 100% de la planta, ¿no? Importante resaltar que en la parte donde José Ariza nos explicaba de las bondades del trabajo colaborativo, en este caso hemos aplicado lo que es una ingeniería inversa, ¿no? O el reto ha sido desarrollar unos modelos BIM, digitalizar una planta existente que tiene más de 20 años, con información del proyecto original y la utilización de nuevas tecnologías como es el Reality Capture, ¿vale? Todo el proyecto se inicia por unos requerimientos particulares por parte de NILSA, donde nos pedía digitalizar la planta existente, incluir unos parámetros que tienen sus equipos en el GEMAO y verificar la calidad. Como punto número 2, Aqualia y junto al equipo de Reality Capture y mi persona nos trasladamos allí. Ellos realizaron por la parte de Reality Capture con el láser escáner y el dron en nube de puntos y la imagen 360 que veremos más adelante. Posteriormente, Aqualia genera un CDE o establece un CDE para el trabajo colaborativo del cual queremos mostraros en el proyecto, en donde iniciamos con la información de partida y mostramos los flujos de trabajo. En la fase de modelado, la parte del equipo de Aqualia, de Adit Group, quien ha sido colaborador en este proyecto por nuestra parte, pues utilizaron las herramientas de diseño como Recap, AutoCAD Plan 3D, Revit y el Collaborate Pro. La coordinación también se hizo a través de ACC y las incidencias Navisworks y la coordinación por parte de Aqualia para obtener un resultado de entrega a NILSA, que era el modelo digital de alta precisión con los parámetros preparados para un futuro gemelo digital.
Como comenté, en la fase inicial, cuando Nilsa nos hizo el requerimiento, pues el equipo de Reality Capture y mi persona nos trasladamos hasta allí, hasta la planta, con los equipos que podéis ver, utilizamos láser escáner y dron y generamos, una vez hecho la captación por el equipo de ellos, la imagen que veis, la nube de puntos, y mi persona, en mi caso, para aquellos elementos que están enterrados y que no pueden ser visualizados ni captados por la nube de puntos, con el equipo de operaciones y con los propios de NILSA, pues confirmamos aquella información que no se puede visualizar con la nube de puntos. Una vez procesada la información por parte del equipo de Reality Capture, tenemos lo que se puede ver en la imagen izquierda, que es la nube de puntos, que nos permite incluso tener la imagen 360 que se puede ver. En la imagen se aprecia un puntito rojo y es que nos permite ir saltando de punto en punto y ver una imagen de cada uno de esos puntos de la nube de puntos que se realizó, ¿vale? De cara al cumplimiento de la norma ISO 19650, Aqualia estableció un entorno común de datos, en este caso Autodesk Contraction Cloud, que es una herramienta colaborativa, como bien lo ha dicho en reiteradas ocasiones nuestro equipo. Y dando cumplimiento a la normativa, pues se establecen las carpetas según la ISO 19650, que está trabajo en proceso, compartido, publicado y archivado. Además de ello, Aqualia, dentro de sus procedimientos del sistema de gestión BIM, incluye la carpeta inicial, que es la de recursos, que es donde se plasma toda la información base del proyecto, ya, como ha sido la nube de puntos o los planos originales del proyecto en la fase de diseño por parte del cliente, y toda aquella información que pueda servir de base para el desarrollo del trabajo que ejecutó a continuación nuestro equipo colaborador de ADIT. Hola, buenas. Bueno, me voy a presentarme primero. Mi nombre es Elías, Head of cabeza del departamento de arquitectura en ADIT, y soy coordinador. Tengo 24 años ya de experiencia dentro del sector, los 11 últimos dedicados a BIM, siendo coordinador, que es lo que soy actualmente, de distintos proyectos, los 7 últimos. En esta diapositiva lo que os estamos enseñando es, digamos, el apartado dentro del ACC, de Aqualia, que nos reservó para nosotros realizar nuestro trabajo colaborativo dentro de los dos departamentos, el departamento industrial y el departamento de arquitectura, que ahora os enseñaremos con un diagrama más claro para que veáis cómo fue el proceso colaborativo. Lo que cabe destacar de todo esto en la parte de plan 3D es que en ese entorno colaborativo nos facilitó mucho el poder trabajar internamente en diferentes áreas al mismo tiempo, poder ver en directo, en vivo, cada uno de nosotros qué se estaba realizando y las diferentes versiones que estaban realizando otros compañeros en otras áreas diferentes de la planta. Para comenzar con este trabajo, contábamos con información como diagramas de proceso, que el cliente, en este caso Aqualia, nos facilitó, PNIDs, planos de equipos para poder, a través de esos fabricantes, poder modelarlos y darle la inteligencia correspondiente, y normas tuberías específicas según el material de dicha tubería, de dichos procesos, que utilizando esa configuración de especificaciones conseguimos configurar todos ese tipo de materiales, todos ese tipo de tuberías y todos esos tipos de componentes que esta planta necesitaba. Todo ello fue muy importante apoyarnos en la nube de puntos. Esta nube de puntos, como podéis observar aquí, fue de gran calidad la que nos proporcionó Aqualia, y nos apoyamos bastante para todo el tema de ruteados, todo el tema de información que pudiéramos necesitar, que podíamos extraer directamente desde aquí, ya sea en Recap o en Navis, utilizando esta nube de puntos. Bueno, por parte de nuestro departamento, el Departamento de Arquitectura, dentro de ese ACC, dentro de ese entorno colaborativo, también recibimos información. Esto, en principio, recibimos información del proyecto original, pues hace 20 años, como decía
Wilher, planos, como veis, donde tenemos bastante información, pues, sobre todo para dar un inicio. Igualmente recibimos la nube de puntos con la que nos sirvió para afinar posteriormente, ¿no? La parte inicial, digamos, el modelado inicial lo realizamos a través de la documentación 2D que nos aportaron y luego adaptamos a la realidad a través de esa nube de puntos lo que era el proyecto original. En muchos casos incluso había elementos que se habían construido a posteriori que ni siquiera estaban documentados y pudimos levantarlos a través de la nube de puntos. Una vez obtenido el modelo de cada una de las partes o de una de las fases del proceso, como veis aquí, esto es de Revit directamente, extraemos la información con el fin de facilitar la primera entrada al equipo de industrial. Correcto. En este caso, esos modelos que el equipo de Revit nos facilitaba era muy importante para nosotros para poder ubicar toda esa parte mecánica. Esta parte mecánica principalmente de ubicación de equipos, lo utilizábamos bastante por esa referencia civil que poníamos en nuestro proyecto de plan 3D y a través del cual ubicábamos esos equipos, esa referencia para poder rutear las tuberías, siempre teniendo en mente esa nube de puntos que comentábamos anteriormente. Para ello, ese enlace entre disciplinas, entre Revit, entre AutoCAD Plan 3D, se realizaba mediante una exportación a CAD 3D para su manejo. Comentar que esa conexión entre disciplinas, en este caso se eligió de esa manera, pero otro método efectivo y muy fluido es a través de la exportación de archivos NWC, mediante el cual también podemos referenciar entre disciplinas esa parte civil o esa parte mecánica, si Revit lo necesitará, para poder ubicar, coordinar interferencias o ubicaciones de modelo. Elegimos el utilizar una simplificación, digamos, de ambos modelos, tanto de lo que procede de Plan 3D como de lo que procede de Revit, por aligerar el trabajo, por aligerar el método de conversación, con el fin de transmitir solo lo que en este caso era necesario. Finalmente, lo que siempre realizábamos de forma periódica era una exportación y un transmittal para Qualia, para que Qualia recibiese nuestros avances de trabajo. Esto lo hacíamos de forma semanal, aunque nosotros el trabajo, digamos, en nuestra parte del entorno colaborativo seguía fluyendo y no solo se apoyaba en esta entrega semanal, sino que era un poco a demanda, pero la entrega para la revisión de Aqualia, de Wilher, por parte de Aqualia, la realizábamos directamente desde cada uno de nuestros programas a un entorno, a un NWC. A través de NWC es un NWD que se ubicaba en el ACC, en el apartado determinado del ACC para la recepción a través de ese transmitter. Sí, efectivamente, como dice Elías, allí en esa imagen podemos apreciar digamos que el resultado del trabajo que semanalmente ellos iban subiendo y enviándonos a través de un transmittal, que es una herramienta que nos permite informar, ¿no?, de la generación del avance de ese modelo semanal, el cual, como se puede ver allí en la imagen, está superpuesta también la nube de puntos para de manera progresiva ir confirmando, validando el desarrollo y la perfección de lo que se estaba modelando con respecto a lo que estaba construido in situ. En el otro slide, una vez se hacía esa revisión, teníamos el modelo digital que se muestra allí y a través de este trabajo colaborativo, bueno, allí se puede ver solo el modelo digital sin la nube de puntos, para que sepáis el trabajo que desarrollaba Adit. Y a continuación, a través de la plataforma de ACC, nos permitía
utilizar varias herramientas, como vemos allí, generar incidencias, los informes de transmisión, y luego me voy a hacer un énfasis en la siguiente slide de las incidencias porque creo que ha sido parte de lo más importante que nos ha permitido el trabajo, ¿no? Pero no se puede dejar de nombrar la parte del informe de transmisión, ya que es una metodología que nos permite, digamos que de manera muy práctica, hacerle saber a las personas el avance de los productos o la información adicional. Y particularmente yo, que a lo largo de mi experiencia tiene una herramienta ACC en el módulo de Build, que es las reuniones, tiene un módulo de reuniones que permite hacer el seguimiento semanal de cada una de las reuniones, generando un acta y estableciendo un seguimiento real, ¿no? Y constatado para fines de cumplimiento de la normativa. En la siguiente slide vemos, y era aquí donde quería hacer el énfasis, ¿no? He dejado solamente un par de ejemplos para que pudierais visualizar cómo fue el trabajo, porque esta parte es muy interesante, ¿no? Cuando Adit semanalmente nos enviaba su modelo, nosotros hacíamos la revisión internamente. Aquí se puede apreciar sus dos puntos, uno amarillo y uno morado, porque solo he dejado encendido eso para poder mostraros la diferencia, ¿no? El caso del amarillo, que es la incidencia número 101, la herramienta te permite indicar un título, el amarillo significa que el estado está abierto, el tipo es un feedback del cliente, es decir, una información que le estaba dando yo a ellos de alguna desviación que había podido detectar, le indicaba qué era y además se lo asignaba a alguien en particular. En este caso era Luis Gijón, que era el responsable por la parte de equipos mecánicos que estaba designado por parte del grupo de Adit. Y como podéis ver, pues una vez Adit hacía las correcciones que fuera, le cambiaba el estatus a esa incidencia y cambia a color morado, le ponía el estado en revisión y con el informe de transmisión ya yo podía confirmar o validar el cambio o el ajuste que se estaba pidiendo y entonces pasaba al siguiente estado, que es cerrada, que como podéis ver aquí, la 99, 98 y 97 estaban cerradas y cambiaban a gris. No he dejado los bolitas en gris porque como podéis ver eran 100 y obviamente pues se tapaba casi todo el modelo. Pero es una herramienta súper efectiva que nos permitió de verdad agilizar mucho los tiempos por la facilidad que permite la plataforma. Sí, yo aquí quería también puntualizar que esta es, digamos, una de las partes más potentes porque establece un entorno de diálogo muy cómodo para todas las partes, muy cómodo para, digamos, Aqualia informarnos de las incidencias que pueda encontrar, muy cómodo para nosotros para gestionarlas y responder a ellas, y además establece una trazabilidad continua durante todo el proceso. Que es, yo personalmente, aparte que me toca, las más interesantes, ¿no? de ACC. El poder realizar de entorno de diálogo, ese diálogo continuo, esa trazabilidad y el poder aportar incluso con imágenes, avances, incluso a reasignar dentro de los equipos, aunque se nos asigne a las cabezas de cada uno de los equipos, luego nosotros podemos reasignar esa tarea a cada uno de los participantes dentro del proyecto. Y bueno, aquí podemos ver el resultado final, que es la superposición de la nube de puntos con el modelo digital federado de todos los modelos, porque ahora podemos ver que el cliente nos decía que partiésemos en varios modelos por cada una de sus áreas y fueron subdivididas las áreas. Ahí se puede apreciar la nube de puntos, se va a encender y se va a apagar. Bueno, primero vemos todos los modelos, que veis que son muchos porque estaban allí. Todo eso que se refleja en azul es la nube de puntos y vemos la perfección. Y ahora vamos a ver los parámetros, que era parte de lo que nos había pedido, ¿no? El cliente, que rellenásemos los parámetros de los equipos que ellos tienen en el esquemado. Así, de esa manera, con cada uno de los elementos de la planta, se fueron desarrollando y comprobando que se ejecutara o se modelara la información existente en todo
en todos los elementos, tanto de la parte de proceso como de arquitectura, e incluso fijaos que podemos ver la parte fotovoltaica y hasta en la arborización. En la nube de puntos, mira, los árboles se pueden apreciar que están justo allí donde tenemos, edificio de taller, la línea de fangos, pero básicamente lo que nos permitía este trabajo colaborativo era superponer la nube de puntos y comprobar, verificar y certificar que el modelo digital estaba perfectamente elaborado en base a la nube de puntos y que era lo que nosotros, el cliente nos había pedido. Muchas gracias y damos paso aquí a... Genial, muchas gracias, Elías, Moisés, Wilger, por esta presentación tan interesante. Creo que sin duda ha sido un proyecto muy bonito donde habéis llevado a esa colaboración a su máximo exponente. Ahora, si os parece, pues vamos a dedicar un tiempo a preguntas y respuestas. Ya tenemos una serie de preguntas de nuestra audiencia. Por favor, seguir añadiendo preguntas. Tenemos, creo que, un tiempo suficiente para abordar algunas preguntas. Entonces, yo personalmente tengo una para los tres, ¿vale? Que es, bueno, habéis comentado los diferentes, bueno, formas de trabajar con Beam Collaborate Pro y dentro de este entorno colaborativo con ACC, pero me gustaría tener de cada uno de vosotros vuestro punto de vista de cómo trabajar de forma colaborativa con Beam Collaborate Pro desde el punto de vista del diseño, pero también desde el punto de vista de la gestión, bueno, ¿qué beneficios os ha aportado? ¿Vale? Especialmente Elías y Moisés, desde vuestro punto de vista como bueno, equipo de diseño, de ese trabajo colaborativo en tiempo real. Y también, Wilger, lo has comentado, pero también me interesaría saber esos beneficios a la hora de gestionar el proyecto, sobre todo con esa parte de reuniones, que yo creo que las reuniones más incidencias, bueno, pues, ¿qué beneficios os han aportado? Si te parece, Wilger, que te tengo ahora mismo en pantalla grande. Vale, pues mira, yo particularmente mi experiencia ha sido muy gratificante, ya que esa herramienta de las incidencias. Allí en la imagen no se podía apreciar, pero una de las cosas súper interesantes que tiene es que te permite asignar plazos, ¿vale? Y en el caso de una obra, cuando se está ejecutando, que no era nuestro proyecto, pero que sí lo hemos aplicado en mi caso yo lo he aplicado en otras obras, que son obras que se están ejecutando, puedes establecer prioridades, ¿ok? Entonces, de manera que el equipo de diseño, si tuviese que hacer una modificación y tú generas cualquier cantidad de incidencias al establecer unas fechas de prioridad, unas fechas de entrega, pues se establecen las prioridades y los moderadores podrán, oye, pues de las 10 incidencias que tengo, las que son más cortas son estas y son las que son de urgencia y puede trabajar directamente en ello. Eso a nosotros, como en la fase de construcción, nos viene súper bien. En esta fase de ingeniería inversa, genial también, porque al igual que en la fase de construcción, pues nosotros también establecíamos unas prioridades porque vamos por el proyecto, como os dije, está por áreas, por zonas, y entonces queríamos como ir cerrando bloques, ¿no? Pretratamiento, posttratamiento o las áreas que fueran definidas. Esa herramienta de incidencias nos permitía sobre todo cumplir con la norma, ya que nos pide una trazabilidad y que en un futuro poder saber, oye, esto se hizo por esto. Además de establecer al final del proyecto las lecciones aprendidas, ese tipo de herramientas nos permite marcar, ¿no? y definir cuáles han sido las lecciones aprendidas del proyecto. Muy bien, muchas gracias, Wilger. Moisés, ¿cuál es tu punto de vista en esta pregunta? Bueno, trabajar con Beam Collaborate Pro, sobre todo, uno de los mayores beneficios que nos ha aportado es centralizar toda la información del proyecto en la nube, porque al final eso nos mejora notablemente toda esa coordinación entre disciplinas, tanto la parte de arquitectura como mecánica, a nivel interno como departamento, como esa comunicación entre ambos, esa parte de arquitectura, esa parte mecánica y, por supuesto, esa comunicación con el cliente, porque nos facilita poder estar en tiempo real
en comunicación con Aqualia en este caso, porque reduce muchos malentendidos y agiliza esa toma de decisiones que son necesarias, que al final eso se resuelve con una mejora en tiempo y en calidades. Y sobre todo, también un punto a destacar es que nos ha aportado esa trazabilidad de documentación, de modelos, de versiones, de diseño, y en caso de tener que volver atrás en algo, porque una toma de decisión que se tomó hay que volver atrás porque finalmente se decide esa parte previa, poder integrarlo rápidamente. Esos modelos compartidos al final es clave para este tipo de proyectos. Genial, muchas gracias, Moisés. ¿Y Elías? Sí, bueno, yo básicamente también destacar lo que ha destacado Moisés. El ACC nos genera o nos facilita un entorno común para todo el mundo, pero no solo como un contenedor de información que todos podemos adquirir, sino como un entorno de diálogo, que es lo más interesante, el poder comunicarnos cada uno a través de nuestras herramientas, de nuestro programa específico, en un entorno común en el que nos entendemos todos, ¿no? Y también facilita esos transmitters para informar al cliente, en este caso Wilger, y que revise y que vea el avance del proyecto, ¿no? Normalmente siempre había un transmittal y luego posteriormente teníamos una reunión de estas que comentaba Wilger que quedaban registradas, ¿no? Solía ser el día anterior o el mismo día por la mañana. Entonces, siempre hablábamos en un entorno común, todos mirábamos al mismo modelo de diálogo, que es este modelo federado, donde además luego lo que ya he comentado antes, ¿no? Que la parte que personalmente me parece más potente, aparte, por supuesto, del entorno común, es el tema de las incidencias, ¿no? El que Wilger tenga un medio muy sencillo para él de comunicarnos unas incidencias, que es muy sencillo para nosotros de interpretarlas y de verlas, de darle una respuesta a estas incidencias, y como bien ha dicho Moisés, el generar una trazabilidad. No solo generamos una trazabilidad del desarrollo de diseño, sino que generamos una trazabilidad de la parte de supervisión, con lo que siempre podemos, como bien han dicho los dos, irnos a ver por qué una decisión se tomó y a qué vino y por qué se tomó, y también ver si a lo mejor esa decisión finalmente no es la más correcta y un paso más atrás teníamos una solución mejor, poder volver con mucha facilidad a ese paso más atrás, y que además se refleje también esa trazabilidad, esa vuelta hacia atrás, ¿no? Que es una de las ventajas, creo, de ACC, que no se pierde nunca nada, siempre queda todo, todas las versiones están presentes y puedes regresar a ellas. Y tienes un entorno, como os digo, aparte de un entorno de datos comunes, es un entorno de diálogo que yo creo que es lo más interesante, enfocado o digamos o mejorado mucho con este tema de las incidencias, que como ya ha mostrado Wilger, ha dejado 2 puntitos para que se vea bien lo que hay, pero estaba lleno de incidencias. Además, Wilger podía plantearnos esas incidencias cuando él encajaba dentro de su trabajo, y nosotros respondíamos cuando nosotros podíamos encajar de nuestro trabajo, y no se perdía nada de información en ningún momento. Mm. Genial, muchas gracias, Elías. Oye, en primer lugar, felicitar al equipo porque 100 incidencias, honestamente, viendo otros proyectos, me parece todo un éxito solo tener 100, ¿eh? Sí, sí, sí. Bien, bueno, nuestra audiencia se ha animado, tenemos muchísimas preguntas, vamos a intentar responderlas todas en directo, si no nos queda tiempo, pues las responderemos offline. Tenemos un par de preguntas de José Antonio Márquez, muchas gracias por compartir estas preguntas. Y bueno, esta en concreto es: ¿qué requisitos de hardware necesitamos para el trabajo colaborativo? ¿Hace falta un servidor o todo está en la nube? Esta, si os parece, la contesto yo, y si queréis añadir algo, pues sentiros libres de hacerlo. En principio, a nivel de hardware para el trabajo colaborativo, lo que necesitamos es digamos, el hardware para correr el software de diseño, Revit, Plan 3D, etcétera. Pero para el trabajo efectivo en tiempo real con Revit o con Plan 3D, lo único que necesitamos es una conexión a Internet, donde ni siquiera tiene que ser la mejor conexión a Internet. Lo importante es que sea estable. Diría que ese es el requisito indispensable. Por lo tanto, no necesitamos un servidor. O sea, la ventaja de trabajar con Collaborate Pro es que eliminamos esa infraestructura
física, y nos olvidamos también del tema del almacenamiento, que al ser ilimitado, pues podemos almacenar cualquier tipología de contenido y, como ha comentado Elías, Moisés y Wilger, tener trazabilidad completa de esas versiones del proyecto. ¿Vale? No sé si queréis añadir algo por vuestra parte, si no No, pasamos a... totalmente subrayar lo que has comentado. Esas son las Sí, necesidades. Va. sí, 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 yo incluso y te una apunté. cosa Perdona, importante que te Wilger, adelante. permite, perdón, nada, que te permite estar en cualquier parte y poder seguir trabajando desde cualquier lugar, ya que estás trabajando de forma online, ¿no? No tienes que estar físicamente en algún lugar para continuar con tu trabajo. Eso creo que nos facilita muchísimo, sobre todo en esta era que pues la vida nos obliga a trabajar en cualquier parte del planeta. Genial. Bueno, Sí, no, pues... yo quería decir, perdona, esto que hablabas del que no tenemos límite de almacenamiento, creo que es algo muy importante. Antes de utilizar, antes incluso, bueno, como marcar un hito de la pandemia, ¿no? Que muchos nos vimos forzados a trabajar así, y yo lo agradecí, ¿no? Son por mí de las cosas buenas que sacamos de la pandemia. Yo tenía muchos problemas con proyectos en servidores. No podías almacenar hasta un límite, se colapsaban, había veces que no podías ni sincronizar cuando llevabas 2 horas de trabajo, y esto ha desaparecido completamente, ¿no? Aparte, por supuesto, la trazabilidad. Y quería puntualizarte, yo he llegado a trabajar con conexiones a internet que no son estables. Porque sincronizo y a lo mejor ese sincronizado tarda más porque va mandando paquetes pequeños, pero aunque se me corte en medio de la sincronización, la recupera, ¿no? Y me ha funcionado muy bien. Incluso sincronizando 2 personas a la vez en el mismo tiempo, siempre ha ordenado quién entra, quién entra después, y nos ha reflejado el resultado final a los dos. O sea que es una ventaja muy grande por mi parte. Genial, gracias, Elías. Realmente el trabajar con Beam Collaborate Pro es uno de sus beneficios, por eso lo he resaltado también en mi parte, es ese trabajo en tiempo real, ese proceso de sincronización comparado con un servidor mejora los tiempos. Entonces, al reducir los tiempos de apertura, guardado, sincronización, pues obtenemos un rendimiento superior. Bien, otra pregunta de José Antonio es, que esta es fácil de responder, es si las licencias son individuales para cada modelador. Efectivamente, el licenciamiento de Autodesk es basado en usuario, y concretamente Beam Collaborate Pro está enfocado a este perfil de diseñador o de modelador. Por lo tanto, necesitaría el licenciamiento para el software de diseño, para Revit, Outplan 3D con la AC Collection, y una licencia individual también de Beam Collaborate Pro. Continuando ya la última pregunta de José Antonio, damos paso también a otra pregunta de otras personas. Es que creo que más o menos la hemos respondido, ¿no? Pero si el trabajo colaborativo basado en la nube es fluido. Yo creo que, Elías, tú ya has medio respondido a que esa es una ventaja, ¿no? El poder sincronizar en todo momento y poder compartir la información. Pero bueno, no sé si queréis comentar algo adicional con respecto a la fluidez. Bueno, sobre todo que yo creo que ACC, al estar alojado en la nube de Autodesk, los accesos se gestionan a través de ese data center optimizado de Autodesk, y yo creo que es mucho más eficiente que a lo mejor conectarse en algún servidor físico de oficina. Por ejemplo, la sincronización, como decía Elías, tanto en Revit como en Plan 3D, suele ser más rápida que en servidores locales. Aparte de todo eso, contamos con algo muy importante en cada uno de los proyectos, y gente que ya tenemos varios años de experiencia, por desgracia hemos vivido alguna vez, pero que esto nos facilita mucho, que es tener menor riesgo de pérdida de datos. Estos servidores alojados en la nube de Autodesk nos hace poder, al todo estar centralizado, reducir esos errores de sobreescritura o de archivos duplicados, etcétera. Sí, sí, eso por mi parte, de eso que me puntualiza Moisés, es muy importante. La seguridad de que tu información la tienes en ACC, vas a poder hacer cuando quieras, desde donde quieras, y se va a conservar siempre. Además, con esa trazabilidad puedo volver atrás siempre que pueda, siempre que quiera. Yo publico un modelo
y publico un modelo al día siguiente y veo que ese trabajo, con esa última publicación el trabajo no está enfocado, se toma una decisión distinta, puedo volver atrás de una forma prácticamente automática. Yo incluso soy muy práctico, a lo mejor porque soy ingeniero de edificación y a mí la practicidad me es muy importante. A mí me ha llegado a pasar de perder la conexión a internet en la oficina, cerrar el portátil, irme a casa, según llego, me conecto a casa, le doy a sincronizar y sincroniza sin ningún problema. O sea, en ningún momento he perdido ni un minuto de trabajo. Incluso son archivos muy estables. Alguna vez que nos han dado errores, Moisés, ¿te acuerdas que les pasó hace poco, hace unos días? Puedes auditar los propios modelos a través de la plataforma y en la apertura auditando te resuelve muchos errores de acceso ves que por lo que sea se está ralentizando el acceso al modelo y no debería de ser así porque son modelos que siempre procuramos tener un perfil bajo de peso. Puedo auditar ese modelo y recupero la viabilidad total del modelo y lo hace de forma automática además, digamos, la plataforma. Y esto es muy importante, ¿no? Dar esa seguridad de todo lo que estoy volcando ahí, sé que va a estar, sé que va a estar accesible y sé que no lo voy a perder. Genial, muchas gracias, Elías. Pasamos a la siguiente pregunta de Javier Capalleja. Nos dice, buenos días, ¿la parte de reuniones de seguimiento estaba establecida según la norma 19650 o estaba definida en el BEP? ¿Cómo tenéis digamos, los flujos de trabajo, entiendo, predefinidos o preestablecidos de alguna forma? Bueno, esa pregunta no puedo responderla yo. Los flujos están definidos en el BEP y las reuniones de seguimiento, como se mostró en una de las slides. Esa herramienta es para mí maravillosa porque a lo largo de mi vida he tenido que generar muchas actas de reuniones y se pierde, ¿no? En los puntos que originalmente se podían generar en una reunión. Oye, está pendiente, no sé, por definir por parte del cliente el material de la tubería X y se siguen haciendo reuniones y se podía haber perdido en el tiempo. Esta herramienta de Autodesk Cloud es maravillosa porque te permite tener no solamente mantener abiertos los puntos, sino que le puedes establecer plazos de compromisos y responsables, con lo cual, una vez se genera el acta e inicias una siguiente reunión de seguimiento, vas a los puntos que están pendientes y dices, oye, mira, Elías, aquí tenías pendiente, no sé, modificar la posición de la fotovoltaica, es decir, algo, ¿no? Se comprueba de que se haya hecho, se da por cerrado el caso, y en el caso de que no, oye, William, no se ha podido porque no he tenido la información original, pues el punto seguía abierto. Con lo cual, el seguimiento de las reuniones es genial a través según mi propia experiencia, porque es una cosa que lo veo maravilloso, a pesar de que es un módulo build específico dentro de ACC. Y en cuanto a los flujos, lo que te digo, o sea, se establecían plazos de reuniones de seguimiento, se establecieron en el web plazos de reuniones de seguimiento semanales igual que los actas. Y los flujos de aprobación también están establecidos dentro del web. Genial. Pues simplemente, Wilger, clarificar, sobre todo para la audiencia, que es este módulo de reuniones que ha salido ya varias veces a lo largo de la presentación, no solo está incluido en Build, sino también está incluido dentro de Beam Collaborate Pro. O sea que la idea es que todos los agentes que intervengan en el proyecto tengan acceso a este módulo de reuniones y puedan tener trazabilidad de lo que está pasando bueno, tener trazabilidad continua de esas reuniones, tanto pasadas como futuras. Bien, pues aún tenemos tiempo para alguna pregunta más. Esta creo que puede ser bastante interesante. Bueno, es de una persona anónima y nos dice, ¿cuál fue el motivo por el cual se modelaron las tuberías en plan 3D y no con Revit? Creo que siempre es una pregunta interesante. Bueno, yo creo que utilizar AutoCAD Plan 3D es el programa por excelencia para toda esta parte mecánica, para toda esta parte de piping y hecho para ello. Entonces, utilizar Plan 3D, primero queríamos utilizar el software especializado en toda esta parte. Aparte, fue necesario esa configuración de especificaciones para materiales de tuberías utilizando el Spec Editor. Entonces, ese módulo que te favorece a crear todos esos
esos tipos de tubos, de componentes, de valvulerías, de instrumentación, bridas, etcétera, solo lo da ese Spec Editor. Entonces, utilizando las normas que nos proporcionó el cliente, en las cuales teníamos que basarnos, basándonos también en esa nube de puntos, configuramos esas tuberías para más tarde poder diseñar en plan 3D. Creo que es el software que se debe utilizar si queremos hacer un diseño detallado con las propiedades, con todo el material, con toda esa inteligencia que te proporciona el software, realizarlo en plan 3D. Aparte de todo ello, toda esa parte mecánica de equipos, también el poder realizarlo allí es algo que yo creo favorece para todo. Al final, el uso del software, en mi opinión, creo que debería de utilizarse el específico y el especializado para cada una de las disciplinas, y al final Autodesk te permite coordinar, como hemos explicado anteriormente, todas esas disciplinas, todos esos software y esos modelos en una misma plataforma, en un mismo visualizador, ya sea Navisworks, y en un mismo entorno colaborativo. Entonces, todo ello al final se traduce en una entrega final de calidad y que cumple todos los requisitos que necesita el cliente y que nos ha pedido. A mí me Genial, gustaría muy bien. enfatizar, ¿no? Ya que he tenido la fortuna de estar en la fase de diseño, en la fase de construcción, y ahora aquí en Aqualia que trabajamos más con operación y mantenimiento, que el software de Plan 3D se utiliza porque, en primer lugar, permite la vinculación con los PNIDs, con lo cual tú todo lo que es el tagueado de los equipos y tuberías lo haces desde PNID. Desde el módulo de PNID puedes extraer listados de equipos y materiales que para plantas que son muy grandes puedes tener un control y una extracción del listado de materiales y llevar un control de los cambios que se generan para las compras sobre todo, ¿vale? Y otro punto, y esto sí fue una anécdota muy particular, por el que yo soy de los que defiendo la utilización de Plan 3D, es la generación de los isométricos, ¿vale? Cuando yo me voy a un fabricante o a un espulero, como vulgarmente se le conoce en el mundo de construcción, y le entrego una imagen 3D o un visualizador 3D y no un isométrico del que tiene 50 años tirando, que son líneas agotadas de centro a centro, y eso solo lo permite generarlo plan 3D, porque Revit te da una imagen 3D de un spool, pero no te genera un isométrico, que es la herramienta con la que han estado acostumbrando los espuleros a trabajar durante toda la vida. A mí uno, te juro que fue muy gracioso porque me dijo, esto está muy bonito lo que hiciste con Revit, lo voy a coger, lo voy a enmarcar, lo voy a poner igual, pero yo no te puedo hacer el spool. Tú tráeme un isométrico de toda la vida. Y esa herramienta, o sea, ese isométrico lo puedes generar solo con Plan 3D. Sí, como bien acaba de plantear Wilger, yo creo que yo podría aportar el por qué no hacerlo en Revit, ¿no? O sea, Revit una herramienta muy potente que tiene un amplio nivel de herramientas y definición en muchísimas disciplinas, arquitectura, estructura y todas las disciplinas de MEP, pero está claro que no llega porque no se especializa tanto en este tema de tuberías como es Plan 3D, ¿no? Y creo que también ese es un concepto que Autodesk lo tiene clarísimo y por eso ofrece ese enorme abanico de programas, de software muy específicos, muy concentrados y poniendo la carga en lo que necesita cada una de las disciplinas, cada uno de, digamos, de las partes de la construcción y que con un abanico además todos se centralizan en ACC, o sea, sí tenemos todos un punto común de diálogo, que es la ventaja, ¿no? Yo creo porque también es lo que queremos enfatizar, bueno, perdón, todos en esta webinar, que es el punto en común. Cada uno podemos utilizar nuestra herramienta específica que potencia todo lo que necesitamos para desarrollar nuestra disciplina y todos tenemos ese punto en común de diálogo. Entonces está claro por qué no utilizarlo, ¿no? Yo puedo aportar eso, no, ¿por qué no utilizarlo en Revit? ¿Por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué no voy a hacer esas tuberías en Revit? Porque es que está Plan 3D que lo hace mucho mejor. Y el diálogo es perfecto entre los dos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra respuesta. Creo que ha sido muy clara y concisa. Yo simplemente reforzar el mensaje de... Esta siempre es una pregunta que suelo, digamos, tener bastante de los clientes y creo que es muy importante eso que habéis comentado, ¿no? Usar la herramienta
para la necesidad en concreto del proyecto, no hacerlo al revés. No utilizar la herramienta por el hecho de usarla, sino dar respuesta a desafíos de proyecto. Y ahí es donde creo que es muy importante definir si Revit o Plan 3D. Y habéis comentado palabras clave, como es los PNIDs o diagramas de procesos y los isométricos. Yo creo que si para un proyecto necesitamos de esas dos fuentes de información, la respuesta es Plan 3D. Si lo que queremos es tener un modelo BIM con información asociada y no estamos tan vinculados a temas de isométricos o PNIDs o incluso a unas especificaciones de materiales importantes, donde hay Plan 3D también aporta muchísimo valor con respecto a Revit, pues entonces Revit puede ser la solución, porque al final Revit también permite trabajar todas las disciplinas en un único, digamos, una solución, que también tiene sus ventajas. Pero la ventaja mayor es poder utilizar las herramientas adecuadas y poder integrarlas dentro de este entorno común de datos. Bien, nos estamos quedando ya sin tiempo, así que vamos a dar paso a la última pregunta y el resto de preguntas que quedarían sin resolver, bueno, pediros disculpas en primer lugar y las contestaremos por correo electrónico, ¿vale? Entonces, la última pregunta de José es, cuando habéis hablado de volver a versiones anteriores, ¿os referís a que se pueden recuperar los editables de hace un mes? Entiendo que la pregunta es si podemos volver a una versión anterior del proyecto, digamos, de diseño y poder seguir trabajando. Correcto. Sí, en este caso la respuesta es sí. Las versiones que se guardan en el entorno colaborativo se puede configurar desde cada vez que guardes genere una versión o cada cierto tiempo. Esas versiones quedan registradas en esa plataforma con fecha y hora, las cuales se pueden descargar y volver a integrar en ese proyecto, sobreescribiendo o ya sea eliminando una actual y poniendo esa posterior. Sí, bueno, puntualizar. En Revit se realiza ese asiento, digamos, de versión. Pues se puede entrar por otro lado, ¿no? Pero es como más complicado y más destructivo irte para atrás con las publicaciones, ¿no? Yo publico semanalmente, diariamente, puedo publicar, porque además es realmente, en este caso sí es darle un botón, de las pocas cosas en Bing que es darle un botón, y puedo publicar y me genera una versión nueva. Y puedo tener de un desarrollo de diseño 200 versiones. Y además están, no solo se genera esa versión, sino que se genera esa versión, se ve cuándo se ha generado. Entonces yo puedo irme a una versión de hace 3 semanas y ponerla como la versión actual. Pero además no es que me elimine las versiones superiores a esta, ¿no? Si yo me voy a la versión 17 y tengo 25, no me elimina todas las anteriores, sino que vuelve a poner vigente como versión la 17. Y digamos que si cogemos un listado tendremos del 1 al 17 o del 1 al 25 y luego otra vez la 17. Pero esa trazabilidad anterior no se ha perdido, o sea que puedo volver otra vez para atrás. Y puedo empezar a trabajar con esa versión 17, seguir desarrollando y ver que a lo mejor otra reunión y oye, no, es que la versión 17 no era buena, tenemos que volver a la 25. Y se puede volver sin problemas a la 25. Y realmente es elegir la versión que es la actual en un listado donde además te viene la fecha en la que se ha hecho y es extremadamente sencillo. Es que incluso se puede, yo muchas veces que trasteo cosas cuando todo el mundo no está, cuando está puedo irme para atrás, probar una versión, volver a cargarla, ver dónde estaba, volver otra vez para atrás y volverme a la versión actual. Y simplemente lo he utilizado 5 minutos para ver cómo se relacionaba el modelo del equipo de industrial con el mío, es el modelo digamos, de industrial actual, con el mío de hace 3 semanas durante 5 o 10 minutos. O sea, y puedes eso, volver para adelante y no se pierde nada de la trazabilidad. Incluso queda reflejado que yo en algún momento me he ido a la 17 y luego he vuelto de nuevo a la 25. Para mí eso me parece que es una maravilla, ¿no? Y pues ya no solo una trazabilidad, sino es que dentro de esa trazabilidad puedo ir adelante, atrás y jugar con esto como me lo solicite el desarrollo del diseño del proyecto. No, aquí la flexibilidad es total porque podemos jugar tanto con las sincronizaciones de o sea, cada cambio que hace
un modelador como con las publicaciones, digamos, de entregas o digamos, comparticiones mayores del proyecto. ¿Vale? Bueno, creo que me voy a despedir con un pequeño truco a colación de lo que estamos comentando, que creo que para tener trazabilidad aún más detallada de estos, digamos, cambios que hay en el proyecto, Revit, cuando sincronizas, te permite añadir un comentario. Entonces, para poder hacer esa búsqueda rápida dentro de un listado que puede tener incluso miles de versiones, es añadir un comentario cuando hagamos algún cambio importante o crítico o relevante en el proyecto, para que si por lo que sea tenemos que volver atrás en el tiempo, pues sea más fácil encontrar esa versión en concreto, para no estar con prueba de error, sino simplemente añadiendo un comentario, pues lo encontraremos mucho más rápido. Ya estamos fuera de tiempo, así que perdonad las preguntas que quedan pendientes, las responderemos por email. Así que simplemente quiero agradecer a Moisés, Elías, Wilger y a todo el equipo de ADIP y de Aqualia, que está detrás de este proyecto y de este webinar. Ha sido un placer trabajar con vosotros y nada, muchas gracias, un trabajo ejemplar y un proyecto muy interesante. Muchas gracias a Gracias a todos. vosotros. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Luego. Hasta luego. Adiós.